El Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas bullía con la actividad típica de un lunes por la mañana. Entre el ir y venir de viajeros, maletas rodando sobre el suelo pulido y los anuncios constantes por megafonía, destacaba una figura que parecía caminar sobre una alfombra roja invisible. Alejandro Mendoza, heredero de un imperio inmobiliario valorado en más de 500 millones de euros, avanzaba hacia la zona VIP con la arrogancia de quien nunca había conocido el sabor de la humildad. Su traje de Armani, perfectamente planchado, contrastaba con el reloj Patek Philippe que adornaba su muñeca, una pieza única que costaba más que lo que muchas personas ganaban en toda su vida. A los 35 años, Alejandro había heredado no solo la fortuna de su padre, sino también su desprecio por aquellos que consideraba inferiores. Su rostro, cincelado por los mejores cirujanos estéticos de Europa, mostraba una sonrisa permanente de superioridad que había perfeccionado a lo largo de años de sentirse por encima del resto del mundo. Caminaba flanqueado por dos guardaespaldas y su asistente personal, una comitiva que se abría paso entre la multitud como si fuesen la realeza moderna del capitalismo desenfrenado. Mientras esperaba el embarque de su vuelo privado hacia Londres, donde tenía una reunión crucial para expandir sus negocios al mercado británico, Alejandro decidió tomar un café en la zona comercial del aeropuerto. Era una decisión inusual para alguien de su estatus, pero su jet privado había sufrido una avería de último momento y se había visto obligado a viajar en un vuelo comercial de primera clase, algo que consideraba una humillación personal. Su mal humor era palpable, y cualquiera que se cruzase en su camino esa mañana iba a sufrir las consecuencias de su frustración. Fue entonces cuando la vio. Sentada en una de las sillas de plástico del área de espera general, con una maleta gastada a sus pies y un bolso que había conocido mejores días, se encontraba una mujer de unos 40 años. Su cabello castaño, recogido en una cola de caballo sencilla, enmarcaba un rostro sereno que contrastaba dramáticamente con el ambiente frenético del aeropuerto. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca básica y unas zapatillas deportivas que habían perdido su blancura original hace tiempo. No llevaba joyas, excepto por un pequeño reloj de pulsera que parecía más funcional que decorativo. Para Alejandro, aquella imagen representaba todo lo que despreciaba del mundo: la mediocridad, la falta de ambición, la conformidad con una vida simple y sin aspiraciones. Sin poder contenerse, se dirigió hacia donde estaba su asistente, en un tono lo suficientemente alto como para que varios pasajeros pudieran escucharlo. Comenzó su cruel espectáculo. «¿Has visto a esa mujer de ahí?», le dijo, señalando discretamente hacia donde ella estaba sentada. «Es exactamente el tipo de persona que jamás saldrá de su miserable existencia. Mírala, con esa ropa barata y esa maleta que parece sacada de un mercadillo. Probablemente sea una empleada doméstica o algo así, viajando en clase turista para limpiar la casa de alguien importante». Su asistente, acostumbrado a los desplantes de su jefe, asintió nerviosamente mientras trataba de cambiar de tema, pero Alejandro estaba disfrutando demasiado de su momento de crueldad gratuita. Alzó aún más la voz, asegurándose de que sus palabras llegaran hasta donde estaba la mujer. «Es patético, ¿no te parece? Estas personas que se conforman con tan poco, que nunca lucharán por algo mejor. Seguramente ni siquiera tiene estudios universitarios. Mira cómo sostiene ese libro barato, probablemente sea una novela romántica de esas que venden en los supermercados». La mujer, que hasta ese momento había permanecido absorta en su lectura, levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul profundo como el océano en calma, se encontraron por un instante con los de Alejandro. No había en ellos ni rastro de ira, ni humillación, ni siquiera sorpresa. Solo una serenidad inquebrantable que, por alguna razón que no lograba comprender, hizo que el millonario sintiera un ligero escalofrío recorriendo su espina dorsal. Ella simplemente sonrió con una gentileza que parecía genuina y volvió a concentrarse en su libro, como si las crueles palabras no hubieran sido dirigidas hacia ella. Pero Alejandro no estaba dispuesto a permitir que su momento de diversión terminara tan pronto. La falta de reacción de la mujer lo irritó profundamente, como si su indiferencia fuera una afrenta personal hacia su ego inflado. Se acercó unos pasos más, ahora prácticamente gritando para asegurarse de que todos en el área de espera fueran testigos de su espectáculo de crueldad. ¿Ves cómo ni siquiera se defiende? Típico de la gente sin carácter, sin personalidad.
Seguramente está acostumbrada a que la traten así porque sabe cuál es su lugar en el mundo. Una donadie que viaja en los asientos más baratos del avión, probablemente apretujada entre otros perdedores como ella. Los pasajeros que esperaban en la zona comenzaron a sentirse incómodos ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Algunos desviaron la mirada, avergonzados de presenciar tal despliegue de arrogancia y crueldad. Otros sacaron sus teléfonos móviles, intuyendo que podrían estar siendo testigos de algo que merecía ser documentado. Una pareja de ancianos se levantó y cambió de asiento, claramente disgustada por el comportamiento del hombre trajeado. Un joven con mochila de estudiante murmuró algo sobre la decencia humana a su compañero de viaje. Sin embargo, la mujer continuaba leyendo con una concentración que parecía sobrehumana. El libro que sostenía entre sus manos no era, como había sugerido maliciosamente Alejandro, una novela romántica barata, sino un manual técnico sobre sistemas de navegación aérea, lleno de diagramas complejos y fórmulas matemáticas que hubieran resultado incomprensibles para la mayoría de las personas presentes en ese aeropuerto. Sus páginas estaban marcadas con notas escritas a mano en una caligrafía precisa y ordenada, evidencia de un estudio meticuloso y profesional. Alejandro, completamente ajeno a los detalles que hubieran revelado la verdadera naturaleza de aquella mujer, continuó con su diatriba. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo?, le gritó a su asistente, pero dirigiendo sus palabras hacia ella, que personas como esta nunca van a experimentar lo que es viajar en primera clase, cenar en los mejores restaurantes, o dormir en hoteles de 5 estrellas. Están condenadas a una vida de mediocridad porque no tienen ni la inteligencia ni la ambición necesarias para algo mejor. Mírala, tan tranquila en su miseria, como si fuera normal vivir así. Fue en ese momento cuando sonó el primer anuncio por megafonía. Señores pasajeros del vuelo IB3847 con destino Londres Heathrow, les informamos que el embarque comenzará en unos minutos por la puerta número 12. Repetimos, vuelo IB3847 con destino Londres Heathrow, embarque por puerta 12. La voz femenina que realizaba el anuncio tenía un tono profesional y claro, con un ligero acento que denotaba años de experiencia en el sector aeronáutico. Al escuchar el anuncio, la mujer cerró su libro con cuidado, lo guardó en su bolso junto con un pequeño cuaderno de notas, y se levantó de su asiento con movimientos fluidos y seguros. Tomó su maleta gastada y comenzó a caminar hacia la puerta de embarque, pasando muy cerca de donde se encontraba Alejandro y su séquito. Al hacerlo, una pequeña identificación que llevaba colgada del cuello se balanceó ligeramente, pero estaba parcialmente oculta bajo su camiseta, por lo que nadie pudo leer lo que decía. Alejandro, sintiendo que su víctima se escapaba antes de que él hubiera terminado de disfrutar su momento de superioridad, alzó la voz una vez más. Ahí va, corriendo hacia su asiento de clase turista como la rata que es. Seguramente viaja para hacer algún trabajo manual en Londres. Limpieza, cocina, o algo igualmente insignificante. Al menos ahora podremos viajar sin tener que ver su patética figura recordándonos lo afortunados que somos los que hemos triunfado en la vida. 20 minutos después, Alejandro se encontraba cómodamente instalado en su asiento de primera clase, disfrutando de una copa de champán Dom Perignon, mientras revisaba los documentos de su próxima adquisición inmobiliaria en el corazón de Londres. El asiento de cuero italiano se ajustaba perfectamente a su figura, y la azafata de primera clase, una joven rubia de sonrisa impecable, se había encargado de satisfacer cada uno de sus caprichos desde el momento en que había pisado el avión. Su mal humor inicial había comenzado a disiparse, reemplazado por la sensación de superioridad que siempre experimentaba cuando se recordaba a sí mismo lo privilegiada que era su existencia. Señor Mendoza, le dijo su asistente en voz baja, inclinándose desde el asiento contiguo, he confirmado la reunión con los inversores británicos para mañana a las 10 de la mañana. El Hotel Claridge's tiene preparada la suite presidencial, y el Rolls-Royce estará esperándonos en Heathrow. Alejandro asintió con satisfacción, sintiendo como cada detalle de su vida estaba perfectamente orquestado para reflejar su estatus de élite. En su mente, repasaba mentalmente los números de la operación que estaba a punto de cerrar,
un complejo de oficinas en Canary Wharf que le reportaría beneficios de más de 50 millones de euros en los próximos 5 años. Mientras saboreaba su champán y se deleitaba con la sensación de estar por encima de los pasajeros de clase turista que viajaban hacinados en la parte trasera del avión, Alejandro no pudo evitar recordar la imagen de aquella mujer del aeropuerto. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios al imaginarla apretujada en un asiento diminuto, probablemente entre un bebé llorando y algún turista maloliente. Cada uno en su lugar, murmuró para sí mismo, convencido de que el universo tenía un orden natural que él representaba a la perfección. Los exitosos arriba, los mediocres abajo. El capitán de la aeronave anunció por el sistema de megafonía que se prepararan para el despegue. Su voz sonaba firme y profesional, con la seguridad que solo pueden transmitir años de experiencia navegando por los cielos. Señores pasajeros, les habla su capitán. En unos minutos iniciaremos nuestro despegue hacia Londres Heathrow. El tiempo de vuelo estimado es de 2 horas y 15 minutos, y volaremos a una altitud de crucero de 35.000 pies. Las condiciones meteorológicas son favorables, por lo que esperamos un vuelo tranquilo y sin turbulencias. Alejandro cerró los ojos y se recostó en su asiento, sintiendo como los motores del avión cobraban vida con un rugido poderoso que vibró por toda la estructura de la aeronave. Era un sonido que siempre lo tranquilizaba, pues le recordaba el poder de la tecnología moderna y cómo los seres humanos habían logrado conquistar los cielos. En su mente arrogante, se veía a sí mismo como uno de los conquistadores modernos, alguien que había logrado elevarse por encima de las masas no solo metafóricamente, sino también literalmente, viajando siempre en primera clase o en su jet privado. Conforme el avión ganaba altitud y Madrid se convertía en un conjunto de luces diminutas debajo de ellos, Alejandro comenzó a sentir esa sensación de poder absoluto que experimentaba cada vez que volaba. Desde las alturas, todos los problemas terrenales parecían insignificantes, todas las personas se veían como hormigas, y él se sentía como un dios moderno observando su reino desde las nubes. Esto es lo que significa haber triunfado en la vida, pensó mientras observaba por la ventanilla cómo las nubes se extendían como un manto blanco infinito debajo de ellos. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar por el sistema de comunicación interno del avión. Una voz femenina, clara y profesional, que hizo que su copa de champán se detuviera medio camino hacia sus labios. Señores pasajeros, les habla su comandante. Soy la capitana Elena Martínez, y junto con mi copiloto, tengo el honor de acompañarlos en este vuelo hacia Londres. Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero. Como les mencioné anteriormente, las condiciones son excelentes para un viaje cómodo y seguro. El mundo de Alejandro se detuvo por completo. La voz que salía de los altavoces era inconfundiblemente la misma que había escuchado en el aeropuerto, la misma que pertenecía a aquella mujer sencilla a la que había humillado públicamente menos de 1 hora antes. Pero no podía ser posible. Su mente racional se negaba a aceptar lo que sus oídos le estaban confirmando. La mujer de los vaqueros gastados y la maleta deteriorada no podía ser la persona que en ese mismo momento tenía el control absoluto sobre las vidas de más de 200 pasajeros, incluyendo la suya propia. Continuamos nuestro vuelo sin novedad, prosiguió la voz de la capitana Elena Martínez, y esperamos aterrizar en Heathrow puntualmente según el horario previsto. La tripulación de cabina continuará con el servicio de a bordo. Muchas gracias por volar con nosotros, y que tengan un excelente viaje. El sonido característico del sistema de comunicación al apagarse resonó por toda la cabina, dejando a Alejandro sumido en un silencio que le resultaba ensordecedor. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar imperceptiblemente mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La copa de champán resbaló entre sus dedos y cayó sobre la bandeja de servicio, derramando el líquido dorado sobre los documentos de su importante reunión de negocios. Su asistente se apresuró a limpiar el desastre, pero Alejandro permanecía completamente inmóvil, con la mirada perdida en el respaldo del asiento que tenía delante, como si hubiera visto un fantasma. Su mente, normalmente tan aguda para los negocios y tan cruel para juzgar a los demás, se había quedado completamente en blanco, incapaz de procesar la ironía devastadora de la situación. La mujer a la que había ridiculizado,
Humillado y despreciado públicamente, no era una empleada doméstica ni una trabajadora sin estudios. No era alguien condenado a la mediocridad como la había proclamado con tanta arrogancia. Elena Martínez era una comandante de aeronave, una profesional que había dedicado años de su vida a estudiar, entrenar y perfeccionar sus habilidades para llegar a ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad en la aviación comercial. En ese momento, ella era literalmente la persona más importante del vuelo, la única con la autoridad y el conocimiento necesarios para garantizar que todos llegaran sanos y salvos a su destino. Alejandro recordó con horror cada una de las palabras crueles que había dirigido hacia ella. Podía visualizar claramente su rostro sereno, la forma en que había mantenido la compostura ante sus insultos, la sonrisa gentil con la que había respondido a su crueldad. Ahora comprendía por qué no había reaccionado con ira o humillación. Elena Martínez había estado muy por encima de sus mezquinos intentos de degradarla, no porque fuera una santa, sino porque poseía algo que a él le faltaba completamente: verdadera clase, dignidad y la seguridad que proviene del mérito propio, no de la herencia familiar. Su asistente, notando el estado de shock de su jefe, se inclinó hacia él con preocupación. «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? Está muy pálido». Pero Alejandro no podía responder. Su garganta se había cerrado como si una mano invisible la estuviera apretando. Por primera vez en su vida adulta, se sentía pequeño, insignificante, expuesto en su propia mediocridad moral. Todos sus logros financieros, todas sus propiedades, todos sus lujos, palidecían ante la realización de que había mostrado públicamente lo peor de su carácter ante alguien que merecía su respeto y admiración. Los pensamientos se agolpaban en su mente como un torrente imparable. Elena Martínez había tenido que estudiar física, matemáticas, meteorología, navegación aérea, sistemas de comunicación, procedimientos de emergencia, y cientos de materias más para llegar donde estaba. Había tenido que pasar exámenes rigurosos, pruebas psicológicas, evaluaciones médicas constantes, y acumular miles de horas de vuelo bajo supervisión antes de que le permitieran tomar el control de una aeronave comercial. Su trabajo requería una precisión absoluta, una concentración inquebrantable, y la capacidad de tomar decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas. Mientras tanto, él había heredado su fortuna sin ningún mérito propio. Nunca había tenido que demostrar su valía, nunca había enfrentado un verdadero desafío intelectual, nunca había tenido que ganarse el respeto de nadie. Su riqueza le había llegado como un regalo no merecido, y la había usado como un escudo para ocultar su propia vacuidad interior. En ese momento, a 35.000 pies de altura, con su vida literalmente en las manos de la mujer que había humillado, Alejandro comenzó a comprender la diferencia abismal entre tener dinero y tener valor como persona. La azafata de primera clase se acercó nuevamente con una sonrisa profesional, ofreciéndole otra copa de champán para reemplazar la que había derramado. «¿Desea que le traiga otra copa, señor Mendoza?», le preguntó con la amabilidad ensayada de quien está acostumbrada a tratar con pasajeros de alto poder adquisitivo. Pero por primera vez en años, Alejandro rechazó cortésmente el ofrecimiento. El sabor del champán se había vuelto amargo en su boca, y cada símbolo de su estatus privilegiado le parecía ahora una burla cruel a su propia pobreza espiritual. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta blindada de la cabina de mando, donde sabía que Elena Martínez se encontraba pilotando el avión con la misma serenidad con la que había soportado sus insultos. Se preguntó qué estaría pensando en ese momento, si habría reconocido su voz entre los pasajeros, si estaría reflexionando sobre la ironía de tener que transportar safely a alguien que la había tratado con tanto desprecio. La idea de que ella pudiera estar riéndose silenciosamente de la situación lo llenó de una vergüenza que jamás había experimentado, pero al mismo tiempo, no podía culparla si efectivamente lo estaba haciendo. Conforme avanzaba el vuelo, Alejandro se sumió en una espiral de reflexión que lo llevó a territorios inexplorados de su propia conciencia. Cada turbulencia menor, cada ajuste en la velocidad del avión, cada comunicación rutinaria con el control de tráfico aéreo que escuchaba a través de los altavoces, le recordaba que su vida estaba literalmente en las manos de Elena Martínez. Era una ironía tan perfecta que parecía orquestada por alguna fuerza cósmica empeñada en darle la lección más humillante de su existencia. La mujer que la había catalogado como una don nadie tenía ahora un poder absoluto sobre el que ni todo su dinero podría comprar o influenciar.
Durante los siguientes 90 minutos, Alejandro experimentó una montaña rusa emocional que lo llevó desde la negación hasta la aceptación más dolorosa. Primero, trató de convencerse de que se había equivocado, de que la voz que había escuchado no podía pertenecer a la misma mujer del aeropuerto. Pero cada vez que Elena Martínez hacía un anuncio actualizando las condiciones del vuelo, su voz se grababa más profundamente en la memoria de Alejandro, confirmando lo que su orgullo herido se negaba a admitir. Era ella, sin lugar a dudas. La mujer sencilla, con ropa gastada y una maleta deteriorada, era la comandante del vuelo en el que viajaba. Poco a poco, comenzó a recordar detalles que había pasado por alto en su arrogancia inicial. El libro que ella estaba leyendo no era una novela romántica barata, sino claramente un manual técnico con diagramas complejos. Su postura mientras leía no era la de alguien distraído matando el tiempo, sino la de una profesional revisando material importante. Su equipaje, aunque gastado, tenía etiquetas de aerolíneas de todo el mundo, evidencia de una persona que viajaba frecuentemente por trabajo, no por necesidad económica. Incluso su forma de caminar hacia la puerta de embarque había sido decidida y segura, la de alguien que conocía perfectamente el protocolo aeroportuario. Todos estos detalles, que su prejuicio clasista había filtrado automáticamente, ahora se reorganizaban en su mente para formar un retrato completamente diferente. Elena Martínez no era una mujer sin recursos económicos, sino alguien que simplemente no sentía la necesidad de exhibir su éxito a través de ropa de diseñador o accesorios costosos. Su maleta gastada probablemente había acompañado en cientos de vuelos alrededor del mundo, siendo testigo silencioso de una carrera construida con esfuerzo y dedicación. Su ropa sencilla no reflejaba pobreza, sino la practicidad de alguien que valoraba la comodidad y la funcionalidad por encima de las apariencias superficiales. La revelación más devastadora llegó cuando Alejandro comprendió que Elena Martínez ganaba probablemente más dinero que muchos de los ejecutivos que él conocía. Los comandantes de aeronaves comerciales percibían salarios de 6 cifras, tenían beneficios excepcionales, y gozaban de un estatus profesional que se ganaba únicamente a través del mérito y la competencia. Ella no necesitaba validación externa a través de objetos de lujo porque su autoestima se basaba en logros reales, en habilidades genuinas, en el respeto que se había ganado en una profesión tradicionalmente dominada por hombres. Mientras estos pensamientos lo torturaban, Alejandro comenzó a experimentar algo completamente nuevo para él: remordimiento genuino. No el tipo de arrepentimiento superficial que había sentido ocasionalmente cuando sus acciones le habían traído consecuencias negativas, sino una vergüenza profunda y auténtica por haber lastimado a alguien que no lo merecía. Por primera vez en su vida adulta, no estaba preocupado por cómo una situación lo afectaba a él, sino por el daño que había causado a otra persona. La imagen de Elena Martínez manteniendo su compostura ante sus crueles palabras lo perseguía como un fantasma, recordándole su propia pequeñez moral. Su asistente había dejado de intentar entablar conversación, intuyendo que su jefe estaba pasando por algún tipo de crisis interna. Los documentos de la reunión de negocios permanecían abandonados en la bandeja, manchados por el champán derramado y completamente ignorados por primera vez en años. La adquisición inmobiliaria que había parecido tan importante esa mañana ahora le resultaba trivial comparada con la lección de humildad que estaba recibiendo a 35.000 pies de altura. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Heathrow, y Elena Martínez anunció que se prepararan para el aterrizaje, Alejandro sintió una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Alivio porque el vuelo estaba llegando a su fin sin incidentes, demostrando la competencia profesional de la mujer que había despreciado. Ansiedad porque sabía que, una vez que el avión tocara tierra, tendría que enfrentar la realidad de lo que había hecho y, quizás por primera vez en su vida, encontrar el valor para disculparse genuinamente por sus acciones. El aterrizaje fue impecable, una demostración magistral de habilidad y precisión que solo los pilotos más experimentados pueden ejecutar. El avión tocó la pista de Heathrow con una suavidad que parecía desafiar las leyes de la física, deslizándose por la superficie del aeródromo como si fuera una pluma que caía gentilmente sobre el agua. Alejandro, que había experimentado cientos de aterrizajes en su vida, reconoció inmediatamente la maestría técnica que acababa de presenciar. Era el tipo de maniobra que solo se logra después de años de perfeccionamiento, de estudiar cada variable meteorológica, cada especificación técnica del avión,
cada detalle que pudiera influir en la seguridad del vuelo. Señores pasajeros, les habla su comandante Elena Martínez. Resonó por última vez su voz a través del sistema de comunicación. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Londres Heathrow. La temperatura exterior es de 15 grados centígrados, y la hora local son las 2:15 de la tarde. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que la aeronave se haya detenido completamente en la puerta de embarque. Ha sido un placer acompañarlos en este vuelo, y esperamos verlos nuevamente pronto. Muchas gracias por volar con nosotros. Alejandro permaneció inmóvil en su asiento mientras los demás pasajeros de primera clase comenzaban a recoger sus pertenencias y prepararse para el desembarque. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para una disculpa que sabía que era necesaria pero que no tenía idea de cómo formular. Nunca antes había tenido que pedir perdón sinceramente a alguien, especialmente a alguien a quien había lastimado tan profundamente con su arrogancia. Su vida entera había sido una sucesión de situaciones en las que su dinero y su posición social le habían permitido evitar las consecuencias de sus acciones, pero esto era diferente. Esto era personal, humano, real. Su asistente ya había recogido todos los documentos y equipaje, esperando pacientemente a que su jefe se moviera. «Señor Mendoza, vamos», le preguntó con cierta preocupación, notando que Alejandro seguía paralizado en su asiento. Pero él apenas escuchó la pregunta. Toda su atención estaba concentrada en la puerta de la cabina de mando, esperando ver emerger a Elena Martínez. Sabía que los pilotos solían despedirse de los pasajeros al final del vuelo, y una parte de él anhelaba y temía ese momento en igual medida. Finalmente, la puerta blindada se abrió, y Elena Martínez salió de la cabina llevando su uniforme de comandante impecablemente planchado. El contraste con la imagen que había visto en el aeropuerto era impactante, pero ahora Alejandro podía ver que se trataba de la misma persona. Sus ojos azules, serenos e inteligentes, eran inconfundibles. Su porte, ahora vestida con la autoridad que otorgaba el uniforme, irradiaba una confianza profesional que había estado presente todo el tiempo, pero que su prejuicio le había impedido reconocer. Elena comenzó a despedirse de los pasajeros con la cortesía profesional característica de su posición, estrechando manos y respondiendo a los comentarios elogiosos sobre la calidad del vuelo. Varios pasajeros la felicitaron específicamente por el aterrizaje perfecto, y ella recibía cada cumplido con una sonrisa modesta y agradecida. Alejandro observaba cada gesto, cada interacción, notando la naturalidad con la que Elena se comportaba en su rol de comandante, como si hubiera nacido para esa responsabilidad. Cuando finalmente llegó el turno de Alejandro, sintió que las piernas le temblaban mientras se ponía en pie. Elena lo miró directamente a los ojos, y por un momento que se sintió eterno, ninguno de los dos dijo nada. En esos ojos azules, Alejandro no encontró el rencor o la satisfacción vengativa que había esperado. Tampoco vio humillación o dolor por las palabras crueles que había dirigido hacia ella. Lo que vio fue algo mucho más devastador para su ego, una mezcla de profesionalismo sereno y una pizca de compasión, como si Elena Martínez lo viera no como el enemigo que lo había atacado, sino como un ser humano perdido que merecía lástima más que odio. «Comandante Martínez», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro quebrado. Yo necesito hablar con usted. Por favor». Las palabras salieron de su garganta como si estuvieran siendo arrancadas físicamente de su interior. Elena lo miró con una expresión serena, asintió ligeramente, y señaló hacia un área menos transitada cerca de la puerta de embarque. «Por supuesto», respondió con la misma voz calmada que había guiado el vuelo. «Podemos hablar aquí». Su asistente y los guardaespaldas se quedaron a una distancia prudencial, confundidos por el comportamiento inusual de su jefe, pero respetando lo que claramente era un momento privado e importante. Alejandro se encontró cara a cara con Elena Martínez, sin las barreras de clase social, estatus económico o posición profesional que normalmente usaba para definir sus relaciones con otras personas. Por primera vez en décadas, se encontraba como ser humano frente a otro ser humano, despojado de todos sus escudos protectores y enfrentando las consecuencias de sus acciones más despreciables. «Comandante Martínez», comenzó Alejandro, su voz temblando con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante otra persona. «No hay palabras que puedan reparar lo que le dije en el aeropuerto. No hay excusa para mi comportamiento. Fui cruel, despreciable,
y completamente equivocado en mis juicios. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Usted acaba de salvar mi vida, junto con la de todos los pasajeros de este avión, con una habilidad y profesionalismo que yo nunca podré igualar en mi campo. Y yo la traté como si fuera menos que nada. Elena lo observó en silencio durante largos segundos, su expresión serena e impenetrable. Alejandro esperaba gritos, reproches, o al menos la satisfacción de verlo humillado. Pero cuando ella finalmente habló, su voz mantuvo la misma calma profesional que había caracterizado todo el vuelo. Señor Mendoza, dijo Elena con una gentileza que lo desarmó completamente. He volado por más de 15 años, y he aprendido que la turbulencia no solo ocurre en el aire. A veces, las personas pasan por momentos difíciles que las hacen comportarse de maneras que realmente no reflejan quiénes son en su interior. Hizo una pausa, manteniendo el contacto visual. Su disculpa es sincera, puedo verlo en sus ojos. Y eso significa más para mí que cualquier otra cosa. Alejandro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas por primera vez desde su infancia. No merezco su perdón, murmuró. Usted no me conoce, no sabe qué tipo de persona he sido durante toda mi vida. No fue un mal momento, comandante. Esa crueldad es parte de quién soy, de cómo he tratado a la gente durante décadas. Quizás, respondió Elena con una sonrisa suave, pero el hecho de que esté aquí, de que esté genuinamente arrepentido, me dice que también es parte de quien puede llegar a ser. La gente puede cambiar, señor Mendoza. He visto transformaciones increíbles en las alturas. Cuando uno está a 35.000 pies, las cosas superficiales pierden importancia y lo que realmente importa se vuelve muy claro. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente expuesto, sin máscaras ni pretensiones. ¿Cómo puedo ser mejor?, preguntó con una voz casi infantil. Elena reflexionó un momento antes de responder. Comience viendo a las personas como individuos únicos en lugar de como categorías. Cada persona que encuentre tiene una historia, sueños, luchas y triunfos que usted no puede ver a primera vista. Yo no soy solo una mujer con ropa sencilla en un aeropuerto. Soy Elena Martínez, comandante de aerolínea, madre de 2 hijos, estudiante de filosofía en mis tiempos libres, y alguien que ha trabajado 18 años para llegar donde estoy. Sus ojos brillaron con calidez. Y usted no es solo un hombre rico y arrogante. Es Alejandro Mendoza, y sospecho que hay mucho más en su historia de lo que muestra en la superficie. Tiene razón, admitió Alejandro. Pero no sé cómo cambiar. No sé cómo dejar de ser la persona que he sido durante tanto tiempo. Un paso a la vez, respondió Elena pragmáticamente. ¿Cómo aprender a volar? Nadie se convierte en piloto de la noche a la mañana. Requiere estudio, práctica, humildad para aprender de los errores, y sobre todo, paciencia consigo mismo. Pero si realmente quiere cambiar, puede hacerlo. Alejandro sintió una mezcla extraña de esperanza y terror. La idea de cambiar todo su enfoque hacia la vida era abrumadora, pero por primera vez en décadas, sentía que valía la pena intentarlo. Me permitiría, es decir, podría llamarla de vez en cuando, no para molestarla, sino para pedirle consejo. Creo que usted ve el mundo de una manera que yo necesito aprender. Elena sonrió genuinamente por primera vez durante toda la conversación. Me parece bien, señor Mendoza. Pero con una condición. La próxima vez que nos veamos, quiero que me cuente sobre una cosa buena que haya hecho por alguien más. Algo que no le traiga beneficio personal alguno. Trato hecho, respondió Alejandro, extendiendo su mano hacia Elena. Cuando ella la estrechó, sintió que estaba haciendo mucho más que un simple saludo de despedida. Estaba cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro completamente nuevo. 6 meses después, Alejandro Mendoza se encontraba en su oficina revisando, no contratos de adquisición inmobiliaria, sino propuestas para un programa de becas destinado a jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar aviación. La idea había surgido después de varias conversaciones telefónicas con Elena, quien se había convertido en una especie de mentora moral para él. Su empresa había establecido una fundación que no solo otorgaba becas, sino que también proporcionaba equipos y libros técnicos a escuelas de aviación en comunidades desfavorecidas. Alejandro había descubierto que la satisfacción de ayudar genuinamente a otros era infinitamente mayor que cualquier logro financiero que hubiera alcanzado antes. Su teléfono sonó,
y la voz familiar de Elena los saludó del otro lado de la línea. «Comandante Martínez», respondió Alejandro con una calidez genuina que sus empleados notaban cada vez más frecuentemente. «¿Cómo está?» «Muy bien, Alejandro. Y dígame, ¿cómo va con su promesa? ¿Qué cosa buena ha hecho esta semana?» Alejandro sonrió, mirando por la ventana de su oficina hacia el cielo azul donde sabía que Elena y otros pilotos como ella navegaban con pericia y dedicación. «Esta semana inauguramos la tercera escuela de aviación en Colombia. 20 estudiantes más van a tener la oportunidad de seguir sus sueños. Y todo comenzó con una lección de humildad que una comandante muy sabia me enseñó a 35.000 pies de altura». «Me alegra escuchar eso», respondió Elena con orgullo evidente en su voz. «¿Sabe qué? Creo que finalmente está aprendiendo a volar». Alejandro colgó el teléfono y regresó a revisar las propuestas de becas, pero no antes de agregar una nota en su calendario: llamar a Elena la próxima semana para contarle sobre la nueva escuela en Perú. Por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza entendía que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de elevar a otros hacia sus propios cielos de posibilidades. La turbulencia que había experimentado durante aquel vuelo a Londres había sido el catalizador de la transformación más importante de su vida. Y cada vez que veía un avión cruzando el cielo, recordaba las palabras de Elena. A veces, es necesario elevarse muy alto para ver con claridad lo que realmente importa abajo en la tierra.